10.000 con Jesús, sacerdotes. Queridos amigos, en este quinto domingo de Pascua, la Iglesia nos presenta el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos que van del 1 al 8. Para comprender estos versículos es preciso encuadrarlos un poco. Sabemos que el Evangelio de Juan se divide en dos grandes partes. Del capítulo 1 al capítulo 12, el libro de los signos. Del capítulo 13 al capítulo 20, el libro de la gloria. Dentro del libro de los signos nos encontramos con la zona más extensa, está dedicada a la última cena, del capítulo 13 al capítulo 17. Dentro de estos capítulos, los capítulos de los discursos del 14 al 17 son muy extensos. Jesús está con sus discípulos en discursos prolongados. Una sección unificada es la de los capítulos 14, 15 y 16. Allí el Señor Jesús habla con sus discípulos de temas profundos que a Él le interesan antes de padecer, antes de ser glorificado en el lenguaje de San Juan. El centro de esto es el capítulo 15 y el mandamiento nuevo del amor. Y nuestros versículos son los que justamente preceden aquel mandamiento nuevo del amor que Jesús da a los apóstoles y a toda la iglesia. Como el Padre me amó, yo los he amado, permanezcan en mi amor. Juan 15, 9. Y a continuación, nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Por lo tanto, estos primeros 8 versículos del capítulo 15 nos hacen comprender de qué modo es posible vivir este mandamiento nuevo del amor. Nuestro texto comienza con una declaración que ya nos mete directamente en la imagen que predomina en este texto. Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador, el labrador. Jesús se va a comparar con la vid y nos va a comparar a nosotros con los sarmientos, con las ramas de la vid. Pero primero utiliza este símil trinitario, ¿no? Yo soy la vid, yo soy la planta de la uva y mi Padre es aquel que planta esta planta y la cuida, soy el labrador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. La vid tiene esta particularidad de que puede tener las ramas que se extienden, trepan, cuelgan, incluso muy lejanas del tronco, pero evidentemente necesitan estar unidas al tronco para poder tener vida. Si no producen fruto, no sirven, aunque aparentemente externamente se vean bien y por eso se cortan. Y añade Jesús, todo el que da fruto, el Padre lo poda para que dé más fruto. El verbo utilizado aquí para la purificación, para podar, es el verbo kazairo, que tiene que ver con kazaros, con algo que está puro. Es la misma raíz de pureza. Por eso dice Jesús en el versículo siguiente, Juan 15:3, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. O sea, aquel que da fruto debe ser purificado constantemente, como una planta debe ser podada. Y el método por el cual el Padre nos poda es su palabra. Con su palabra el Padre nos poda. Es decir, su palabra no es siempre una palabra dulce, a veces es una palabra que duele, que nos corta, pero nos da forma y nos permite poder seguir dando frutos. Bien, continúa el Evangelio en el versículo 4, y es interesante porque a partir del versículo 4 hasta el versículo 7, es decir, en tan solo 4 versículos, nos encontramos con la predominancia de un verbo, el verbo permanecer, el verbo meno. Este verbo va a aparecer en 4 versículos, ni más ni menos que 7 veces. Por lo tanto, se ve que es la idea central del pasaje, permanecer, el verbo meno que significa permanecer, morar, habitar. Es un verbo del que yo les he hablado muchas veces y me parece un verbo importantísimo en todo el Evangelio de Juan y especialmente en este pasaje. El encabezado nos ha hecho ver, es decir, la primera parte que hemos leído de los primeros 2 versículos ya nos ha hecho ver que lo fundamental de esta imagen es la idea del sarmiento que da fruto. El Señor nos ha creado y nos ha unido a su Hijo Jesús para que demos fruto en Él. Pero para dar fruto, lo primero, para que nuestra vida sea fecunda, para que tenga sentido, para que la fecundidad exista de verdad
en nuestra existencia, necesitamos permanecer en el Señor. Por eso, el verbo permanecer, repito, se repite 7 veces para indicar que el objetivo principal de nuestra vida, la condición con la cual nuestra vida puede dar fruto, es que permanezcamos en Él. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Se comienza a hablar de este permanecer casi como una mutua inhabitación. Nosotros tenemos que permanecer en Jesús y Jesús permanece en nosotros. Nuestra relación con el Señor es una relación íntima, profunda, es una relación de mutuo pertenecerse, de mutuo habitarse. Cuando el amor es grande, nos lleva a querer como fusionarnos con la persona amada. Jesús nos enseña que esto ocurre con Él. Él realmente permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Él. Eso significa vivir en la gracia de Dios, en la gracia de Cristo. Es decir, habitar en Él. Cuando somos justificados por el bautismo, cuando aumentamos nuestra relación con el Señor, vivimos con Él, estamos en su gracia. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Este es un tema importante que ya lo revisamos brevemente hace un momento, pero quiero volver a aclarar o a subrayar. Como la rama de la vid, el sarmiento, puede, extenderse bastante lejos del tronco, si se corta, al momento en el que se corta, inicialmente puede parecer que el ramo sigue, que la rama, el sarmiento sigue verde, parecería que está con vida. Pero en realidad ya no está recibiendo la linfa vital. Ya comienza a morir, comienza a secarse, que es lo que dice Jesús en el versículo 6. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como los sarmientos y se seca. Luego los recogen, los arrojan al fuego y arden. O sea que estar separado de Jesús significa tener una apariencia, tener una existencia que al inicio puede parecer vívida, vital, pero en realidad comienza a morir. Sin Cristo no tenemos vida. Como una rama, si no está pegada al tronco, muere. Es importantísimo este mensaje del Señor Jesús, porque hoy a veces se nos quiere hacer parecer la fe como algo opcional, ¿no? La fe es simplemente algo que puedo tener o puedo no tener, que bien, si la tienes te felicito, si no la tienes no pasa absolutamente nada, no hay ningún problema. Es decir, vivir en Cristo es una opción que a veces puede tener y a veces no, y da lo mismo, ¿no? Pero no da lo mismo. Jesús es clarísimo con respecto a esto. De hecho, en el versículo 5 lo subraya de una forma categórica. Sin mí no pueden hacer nada. Esta es una frase que nosotros tendríamos que como que imprimir en lo más profundo de nuestra mente y de nuestro corazón, de nuestro consciente, de nuestro inconsciente, de todo. Sin mí no pueden hacer nada. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes. Sin mí no pueden hacer nada. Queda claro que la fe no es solamente un accesorio, algo que puede estar o no estar en nuestra vida. Nuestra fe es el centro de la existencia. La vida en Cristo es lo que nos da vida. Sin esa vida en Cristo estamos muertos y no podemos hacer nada. Por lo tanto, esta fe es algo que no nos quitamos cuando salimos de la iglesia o cuando dejamos de orar. Esta fe es algo de lo que no nos podemos desconectar. Yo no puedo tener fe y vivirla solamente para mí y para mi familia, pero en el ejercicio de mi vida laboral, académica, política, simplemente me quito la fe, la dejo colgada afuera y entro. No, porque sin el Señor no puedo hacer nada. Mi fe define quién soy y define mis acciones. Y en el momento en el que deja de definir mis acciones ya no son entonces un fruto verdadero.
Por lo tanto, se convierten en un fruto ya no de vida, sino de muerte. Si no permanezco en Cristo, no doy fruto. La fe no puede, repito, como divorciarse de la vida concreta y cotidiana de todos los creyentes. No puede divorciarse de nuestras decisiones concretas en todos los ámbitos de nuestra vida. Ahora, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Por el contrario, cuando permanecemos unidos al Señor, damos fruto. ¿Qué significa ese fruto? El fruto significa que la comunidad de los creyentes se fortalece. El fruto significa que nuestra existencia tiene sentido. El fruto significa que nuestras acciones se vuelven significativas para nosotros, para nuestros hermanos y para Dios. Entonces, permanecer unido a Cristo es una necesidad indispensable de nuestra vida. Es tan necesario, por ejemplo, en estos tiempos en los que no nos es posible ir a misa todos los domingos, es tan necesario como recordar que necesitamos alimentarnos de Cristo. Si no podemos, por lo tanto, ir un domingo por la razón que sea, pues yo trato de ir entre semana a recibir a Jesús, a comulgar. Por la razón que sea, me refiero a estos confinamientos, que son casos de fuerza mayor, que en el caso de nuestro país, pues están por ahora solo los fines de semana y por lo tanto de semana se puede recibir a Jesús, los fines de semana no. Lo que quiero decir es, necesitamos a Jesús. No podemos pasar por alto esa necesidad inmensa de llenarnos de Él. Versículo 7, con el que se cierra el pasaje: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Aquí Jesús nos explica de qué modo permanecemos en Él. Tenemos que tener su palabra en nosotros. Es decir, permanecemos en Cristo cuando meditamos su palabra y la vivimos. Cuando nos llenamos de su palabra, que es capaz de salvarnos y darnos una vida nueva. Es más, cuando esa palabra se hace Eucaristía, esa permanencia se vuelve aún mayor. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y sean discípulos míos. El dar fruto, fruto apostólico, fruto de vida en Cristo, fruto de caridad, es lo que define el ser cristiano y la gloria del Padre. Hasta el punto de que cuando permanecemos en el Señor podemos pedir lo que sea y se nos concede. Es decir, se nos concede aquello que pedimos para el bien verdadero de nuestra alma y del alma de aquellos a quienes servimos. Queridos amigos, permanecer en el Señor es la condición sine qua non para poder tener sentido en nuestra vida. Para nosotros que somos sacerdotes, esto tiene un significado mayor todavía, ¿no? Podemos hacer muchas acciones externas, pero si no estamos conectados a Cristo, si no estamos en su gracia, si no aumentamos esa gracia, esa amistad por la oración, por el encuentro cariñoso con Él, y en Él, con los hermanos que debemos servir, entonces no vamos a dar fruto aunque seamos muy activos. Ser activos no es lo mismo que ser fecundos. Eso es algo que debemos transmitir a todos, pero que nos debemos creer nosotros en primer lugar. Repito, ser activos no es lo mismo que ser fecundos. Podemos ser muy ocupados y hacer pocas cosas que cuenten de verdad. Entonces, repito, qué importante que es esto. Esta cita nos tiene que volver a cuestionar. Sin mí no podemos hacer nada. Entonces tenemos que volver a Jesús, volver a conectarnos a Él, volver a estar en su presencia profunda y verdaderamente para vivir una vida grande, renovada, plena y total. Bueno, pues permanezcamos en Jesús y entreguémonos completamente a su amor para poder a su vez repartirlo a nuestros hermanos. Que Dios los bendiga.